Estamos en comunicación con el psicoanalista y escritor Jorge Alemán, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos, Jorge. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿por qué cree que hubo tanto ausentismo en todas las elecciones que hubo hasta ahora en la Argentina? Se calcula que el promedio va entre el 50 y el 55% de la gente que va a votar. Sí. El resto se queda en sus casas. No creo que responda a un solo factor eso, ¿eh? Bien. Es decir, está evidentemente ese fenómeno mundial de la desafección de la política. Está esta idea de que esa catástrofe que se ha producido en la vida de cada uno, el político ya no tiene nada que hacer con ella. Está que hace tiempo que los proyectos nacionales y populares no toman determinaciones lo suficientemente serias como para cambiar el estado de cosas vigente. Y luego también hay incógnitas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido otros candidatos? Hay un buen dato que es que los barrios populares votaron a Santoro. Sí, en Ciudad, sí. Pero ese 50% para mí todavía sigue siendo enigmático. Sí. Es decir, también de nuevo está la constante mundial. Hay en el mundo una sensación de que la política ha perdido su fuerza transformadora histórica. Bien. Coincide con muchos pensadores que dicen que, bueno, que en el fondo Milei está llevando adelante lo que Gramsci planteaba, ¿no? De esta idea, Gramsci lo planteaba para la izquierda, esencialmente era utilizar los mecanismos democráticos para llegar al poder, y una vez que llegabas al poder, bueno, planteabas la revolución que vos querías hacer. Bueno, al final lo está haciendo Milei esto tirándolo todo para la derecha. O sea, está generando un régimen de autocracia impresionante. Sí, los intelectuales que lo acompañan utilizan la expresión batalla cultural. Claro. Toman a las minorías, a las feministas, al LGTBI, a la homosexualidad como los enemigos mayores que hay que destruir porque amenazan el orden familiar. En ese sentido, en la constitución de un enemigo externo que hay que abolir como sea, y después el término batalla cultural, que ya en España también lo empezaron a usar, hay un eco también de Gramsci, pero después yo no creo que Milei construya una hegemonía, ni que logre articular un proyecto político. Creo que es un fenómeno está muy determinado por la situación económica, que habría que ver qué es lo que pasa cuando alguna de las piezas que están sosteniendo todo esto se mueva. O sea, no creo que sea un nuevo peronismo, Milei, para decirlo rápido. Wow. O populismo de derecha. Usted no está muy de acuerdo con esto de hablar de populismo de derecha y de izquierda, ¿no? No, por eso. No creo que Trump sea populista, ni que Milei sea populista. Creo que es individualismo de masas cuando se han concentrado en ciertas capas mucho resentimiento, mucho odio, mucha bronca con la política, y luego después hay una neutralización de las articulaciones y se está empezando a producir una alianza de las derechas conservadoras con las derechas fascistas, y bueno, eso sí está pasando. Claro. ¿Qué caracterización le daría usted al gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta lo que ya está haciendo, no lo que decía que iba a hacer? Bueno, yo hace años, y perdón Pablo por el atrevimiento de ser autorreferencial, pero hablé de que venía la ultraderecha en Argentina. Hace años que mis conclusiones, según mis lecturas, era que en la Argentina iba a haber un gobierno de ultraderecha, entre otras cosas porque Argentina era un país que por su historia política tan importante, por su historia institucional, por su historia sindical, era ideal para el experimento de ultraderecha. Porque si se soporta en Argentina, ya se puede soportar en cualquier parte de Latinoamérica. Es verdad. Entonces, era el candidato, y luego además veía ciertos movimientos en el orden social que apuntaban a que efectivamente se había cristalizado un odio muy propicio para que surgiera la ultraderecha, que tiene en el odio no el único, pero uno de sus puentes más seguros, ¿no? Totalmente. ¿Usted cree, como el historiador italiano Stephen Forti, que las democracias están en extinción?
Y lo agrego, a ver, porque las democracias a nivel mundial están en extinción quizás, pero acá más que en ningún otro país del mundo, me parece. ¿Por qué cree que pasa esto? Si es que piensa así, ¿no? Porque el capitalismo y la democracia antes eran un par, que iban juntos, y se había teorizado de que el mejor sistema político para que el capitalismo encontrara su modo de reproducción en la democracia, y esto ya no es así. Bien. En primer lugar, porque ya hay una batalla por la hegemonía mundial del capitalismo por parte de países que no son exactamente democráticos. Y además porque Estados Unidos tampoco ya es exactamente democrático. Bien. Entonces, en efecto, la manera que tiene el capitalismo financiero, el capitalismo de los algoritmos, el capitalismo de plataformas, como se lo quiera llamar, el capitalismo tecno, ya no está relacionado estructuralmente con la democracia como lo estuvo hasta hace unos años atrás. Lo llamativo de la democracia liberal son las elecciones. Y es increíble, pero la gente sigue votando esto. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de Donald Trump. Ya había gobernado Donald Trump. Y lo vuelven a votar. Acá ya había gobernado el macrismo. Sí. Y vuelven a votar algo que ya, obviamente, prometía algo peor. Y lo votaron igual. O sea, ¿qué pasa en la sociedad en relación a este tema, no? Un poco lo recién es cierto que usted lo explicó un poco, pero digo, ¿qué tendencia a la nada, ¿no?, que existe hoy por hoy en la sociedad? Por lo menos en algunos sectores. Hay un nihilismo. Sí. Hay un nihilismo que solo cabría romperlo si los proyectos democráticos, transformadores y populares tuvieran un cierto rasgo de autoridad. Y como hace tiempo, como son democráticos, no lo tienen, pero yo no creo que hoy en día pueda gobernar un proyecto que esté vinculado a la justicia social y que no sea un poco autoritario. Y sí, pero que sea racionalmente autoritario, no que persiga a los progres, ni al LGTBI, ni a la homosexualidad. No estoy hablando para nada de eso. Estoy hablando de lo que de cómo se han respetado a las grandes fortunas en todas partes del mundo. Bien. Sí, no se entiende, porque digo, viene un gobierno nacional... Fíjense ahora, los grupos económicos argentinos están perdiendo dinero, pero con tal de destruir el Estado y sacar al kirchnerismo de la historia, van a seguir apostando, aunque pierdan dinero. Sí, no les importa. Bueno, igualmente yo hoy lo hablaba un poco en el editorial del día de hoy, planteaba que atrás de Milei hay toda una parafernalia de lo que implica el establishment nacional e internacional, que apoyan esto, porque está haciendo justamente, encontraron un monigote que hace lo que ellos quieren que haga, ¿no? Y encima hay toda una jugada geopolítica en donde se van a quedar con el Atlántico Sur, de hecho van a instalar las bases en Tierra del Fuego, no solo... En Tierra del Fuego, sí. No solo a nivel externo, sino una submarina. Entonces digo, wow... La prensa de Milei pone el aspecto ese personal de él, extravagante y todo eso, pero después es un hombre obediente, es un soldado absolutamente obediente de ellos, de los poderes mundiales. Entonces me parece que lo que digo es que más allá de todo hay una jugada estratégica que va de los medios de comunicación, desde la justicia, pero también es una jugada geopolítica en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde se quieren quedar con el Atlántico Sur y ni hablar con la Antártida. Por supuesto, porque además como China ya ganó, y la única manera, es decir, Estados Unidos tiene su industria quebrada. La reindustrialización de Estados Unidos es muy incierta. El gran apoyo que tiene Estados Unidos de su moneda apoyada militarmente, y lo único que les queda es apropiarse del mundo, porque no hace rato que no vemos nada made in USA. Claro, obvio. Y Javier Milei le viene como anillo al dedo. Totalmente, es el hombre que desearían tener en todas partes del mundo. Eso es lo que me llama mucho la atención. Pero bueno, a ver, Jorge, ¿por qué cree que las nuevas tecnologías, me refiero a la inteligencia artificial, la robótica y todos los avances científicos, no se están utilizando, por lo menos no se están utilizando tanto en beneficio de la humanidad, sino como una especie de factor de sumisión? Eso también nos juega en contra, ¿no? Y parece que por ahora sí, pero no sabemos qué mundo tendría que haber
Es decir, el llamado socialismo o los proyectos de izquierda, Sí, colectivistas. Los proyectos colectivos pensaban a la técnica como un instrumento para desarrollar la producción. Ujú. Pero resulta que la técnica no es solamente eso. Uno es instrumento de la técnica. Uno queda bajo el dominio de la técnica. La técnica no es algo que se pueda solamente utilizar. Hay que tener un Estado poderosísimo para que eso no ocurra. Claro. Hoy por hoy el único Estado que es capaz de prohibir ciertos usos de la técnica es China, y por lo que vi cuando estuve en Rusia presentando unos libros míos, también Rusia. Bien, bien. Acá quería hablar de un punto también, un factor importante. Vio que hubo una discusión intelectual muy importante que se dio después de la pandemia, ¿no? Donde algunos decían, bueno, después de la pandemia seguramente la gente se va a unir, va a haber, como hubo varios cuestiones de solidaridad, quizás se tienda hacia espacios políticos más colectivos, más comunes, y otros no, que decían, no, mirá que se va a exacerbar el individualismo, se va a exacerbar el egoísmo. ¿Por qué cree que esto está sucediendo? ¿Por qué las democracias justamente están empezando a deteriorarse de una manera estrepitosa? ¿Hacia dónde vamos si esto sigue así? Bueno, es que la pandemia fue el momento en donde la locura se insertó en la política. No quiero psicopatologizar el asunto, pero los delirios comenzaron con la pandemia. Es decir, lo que era la protección del Estado se empezó a vivir como una intromisión, en donde la pandemia te inyectaban virus, sí, solos, los judíos, los rusos. Bueno, ahí se produjo el primer contacto entre paranoia y política, que ahora se extiende por todas partes, y sí, que hizo que algo que tenía que haber sido de protección de la comunidad fue vivido. Se ganó una batalla con la pandemia, que fue vivirla, bueno, en Argentina la infectadura se llegó a niveles... en Argentina yo llegué a escuchar cosas donde parecía que la pandemia solo existía en Argentina. Uh-huh. En España llevaban más de 100 y pico mil muertos, y en Argentina era como que hacer cuidarse y protegerse era ya un atentado a la libertad. Sí. Bueno, ahí tuvimos una experiencia. La pandemia mostró que en el neoliberalismo no va esta idea de colectivizarse sin ningún orden que previamente lo prescriba. Claro. Sí, estaba escuchándolo y pensando un poco en su respuesta. Lamentablemente, ¿no? Se exacerbó el individualismo y nos estamos yendo para ese lado, que es un poco... en realidad estamos yendo hacia un lugar... ¿Qué es lo más parecido que podemos encontrar acerca de dónde podemos llegar luego de que, por ejemplo, volviendo a la Argentina, de que el periodo de Milei termine en algún momento? ¿Hacia dónde iríamos? Si sobre todo la oposición, hoy por hoy, encima se están peleando entre ellos, no sé si sabe de eso, supongo que sí. Sí, perfectamente. Digo, así, a ver... He tratado de intervenir eso. Lo planteo hoy, digo, si llegamos a perder en la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora se están peleando y no se sabe si vamos unidos o no unidos, y si fuéramos unidos hay que ver si la gente se cree esa unidad, y si encima perdiéramos en octubre, ¿qué pasaría en la Argentina con una legitimación del gobierno de Milei bastante importante, que ya, sin estar legitimado, hace lo que quiere? Imagínense lo que haría legitimado. Si perdemos en la provincia es un desastre. Ya viene el desastre. Porque además las palabras que él pronuncia es mentira que no pasen a los hechos. Tarde o temprano van a ir pasando a los hechos. No va a ser una represión sistemática como la de la dictadura, claro, pero vamos a tener incidentes muy oscuros. Por eso, si se pierde la provincia es un desastre. Ojalá el peronismo encuentre una sabiduría histórica que le permita resolver esto como lo tenga de resolver. Tal vez incluso yendo ella de nuevo de candidato. ¿Cómo? Yo sé que usted la conoce. ¿Qué piensa de lo que está haciendo Cristina hoy por hoy? ¿Cuál es su punto de vista?
A ver, yo pienso que el mejor candidato que teníamos era Axel. Sí. Eso es una teoría que tengo. Bien. Ahora, salvo que ella se presente. Si ella se presenta, cuestión que sería un gran esfuerzo personal de ella, porque ese país es para una persona que tenga, qué sé yo, una edad, que sea capaz de ponerse a la espalda un país con toda esa complejidad, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que si ella se presenta, ella logra todavía suscitar una adhesión popular que creo que en Argentina no suscita nadie. Sí. Y creo que si se juntan Macri y Milei, como parece, y si resulta que, como pasa en todo el mundo, la derecha conservadora y la derecha fascista terminan formando una sola derecha, y me parece que la única manera de proteger la provincia va a ser que ella misma se presente también. Sí, hasta ahora todo indica que se va a presentar en la tercera sección electoral. Sí. ¿Eso es bueno o malo? Que se presenta y no como diputada o senadora, a nacional. No, a mí me parece que eso está bien. Bien. Sí, lo que pasa es que todo está bien en la medida en que ella encamine todo a una candidatura a la presidencia. ¿Puede ser que Si ella no o sea, quiere si no, que el candidato en 2027 sea Axel? ¿Y quiere bueno, ser si ella? vamos a destruir al candidato mejor que teníamos para nada, es otra de las locuras. Es una locura más de un movimiento que empieza a tener entonces serios problemas y que hay que revisar verdaderamente cómo está constituido estructuralmente. Yo quiero pensar que si se niega la posibilidad de que Axel sea el candidato, es a raíz de que es Cristina la candidata. Yo quiero creer lo mismo. Y no es una locura, porque Axel hizo una gestión Sí. extraordinaria. Totalmente. Bueno, Jorge, le agradezco muchísimo este tiempo que ha compartido con nosotros. Lo agradezco yo también, gracias. Le mando un fuerte abrazo, muy amable. Bueno, ustedes lo escucharon. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, ustedes lo escucharon, era el psicoanalista y escritor argentino que vive hace muchos años en España. Nos referimos a Jorge Alemán, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.